Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son. Los Cabos a la Carta. Comenzamos. 24 grados centígrados, son las 2, en punto. Qué gusto saludarle y darle la más cordial de las bienvenidas a su programa Los Cabos a la Carta. Ayer andaba yo ya perdido diciéndole que estábamos ya en el 22, como se ve que a veces uno tiene prisa, ¿no? Hoy sí es 22 de diciembre de 2022. Ahora sí también recordamos a cuando era el día del cartero, no sé si siga celebrando porque hay pocos carteros, pero bueno, me acordaba y seguramente usted que sigue algunas tradiciones se acordará. Y hoy pues no está con nosotros, no estará Víctor González, por ahí está perdido, pero seguramente en un momento más estará el licenciado Eduardo Tapia, como todos los jueves de abogados, aunque también es un comunicador, Víctor, y muchas cosas que platicar, muchas cosas que están sucediendo, el tema por supuesto de la ministra que pues apareció por ahí una tesis, y ya hace tiempo, más de 30 años, 1989, por ahí, que parece ser fue plagiada. Vamos a platicar de eso más adelante porque sí es un tema bastante mochornoso, y más cuando esta ministra pretende ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Imagínese usted a la ministra con un documento que le dio su título de licenciada en Derecho, que pues resulta que no, que está plagiada. Entonces pues resulta bastante bochornoso y embarazoso, sobre todo para ella y su familia, y obviamente para pues, la Suprema Corte y para mucha gente. Y hoy le doy la cordial bienvenida al licenciado Eduardo Tapia Zuckerman. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto saludarte. ¿Qué me cuentas? Hola, querido Armando. Buenas tardes por allá. De hecho, estoy escuchando con mucha atención esto que también platicamos fuera del aire. Creo que es el tema de la semana en la parte jurídica, pero no sé si nos vamos primero con esto o con las breves de Nancy. Vámonos primero con las breves, pero pues como una antesala, porque sí, efectivamente, esto se está difundiendo de forma escandalosa, primero por un estudio, una investigación que hizo el prestigiado investigador Guillermo Sheridan, que ya había hecho uno, ahorita me estoy acordando, te voy a recordar de dónde había hecho también una investigación, y él buscando, pues ha descubierto al menos dos plagios. Hay que recordar aquel que también de la tesis del expresidente Peña Nieto, que le dijeron, pues hay 30% por lo menos, varios párrafos que están tomados así, tal cual, ¿no? Ahora sí que, como se dice vulgarmente, robados, fueron ahí apropiados para su tesis,
y él lo único que dijo fue, no, es que la verdad olvidé ponerle la bibliografía, ¿no? Exacto, son párrafos enteros cuando si se trata de una autoría, como en el tema de una tesis profesional y licenciatura, digo, obviamente es un tema de falta tanto del alumno como del director de tesis. Ya entraremos un poco en el tema ahorita, pero si quieres nos vamos con nuestra querida Nancy. También hay que hablar mucho, hay temas sobre la política exterior de México que sigue siendo bastante, pues yo le diría, pues por decirlo menos, bizarra, porque ¿cuántos han alzado la ceja con las maneras, las formas de interpretar la postura de nuestro país ante el mundo muy particular que tiene el presidente López Obrador? Y pues sí sorprende, porque nunca en la vida, que yo recuerde, habían expulsado a algún embajador de México de algún país. Hubo alguna que otra por ahí, algún problema, no recuerdo, pero así de que non grato, se me va de aquí en 72 horas. No sé si tú tengas algún recuerdo. Sí, reciente no lo tengo, pero recuerdo ahorita una de las propuestas de la 4T en Panamá, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí, pero no me refiero a la vida. Ya en funciones, sí, seguramente nos vamos un poco en la parte histórica, expulsaron al ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México en su momento, por andar también con intervenciones en la época de la decena trágica y todo esto. Ahorita no recuerdo, pero sí, creo que en su momento es algo que definitivamente trastoca muchas fibras, porque por un lado está la no intervención, la política de asilo que se le ha dado de manera pues tradicional. México ha sido reconocido como un lugar en donde los extranjeros perseguidos políticamente puedan rehacer su vida. Recordemos obviamente el exilio español, que fue muy fructífero, todo el tema también de la dictadura de Pinochet en Chile, cuando llegaron en época de Echeverría también mucha población chilena para asentarse aquí en México. Y creo que dentro de todo, ahora la 4T y sus, pues hay que decirlo, ha dado tumbos respecto de qué es lo que entiende por la no intervención, porque por un lado no vamos a intervenir, pero por otro lado sí, siempre y cuando nos convenga. Entonces no hay un rasero común en ese criterio, y creo que eso es lo preocupante, y ya lo había dicho el gobierno de Perú desde la semana pasada. O sea, este tema de Pablo Monroy, el embajador de México. Los embajadores tengo entendido que siempre serán embajadores, ¿no? Pero que ya no es embajador. Sí, el cargo. Sigue siendo embajador de Perú en México, pero no aceptado en Perú. Sí, no, exacto. Le dijeron, ¿sabes qué? Llégale, porque obviamente aceptó a la familia del presidente Pedro Castillo desde hace ya tiempo, y había habido declaraciones, ¿no? Pero no solamente en México ha habido este tema, sino que por un lado también dice, no, es que normalmente el gobierno que está expulsando es porque pues considera a la parte extranjera una parte volátil que no abona a una paz interior. Están tratando de calmar las aguas. Esta presidenta, claro, la vicepresidenta, no ha podido. Es revolver un poquito más la situación, donde ya hay más de 20 muertos, cara. Sí, claro. En fin, vamos a escuchar las breves con Nancy Álvarez, nuestra productora. Regresamos con más. Esta es la información del jueves 22 de diciembre de 2022. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo un encuentro con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, donde reafirmó su apoyo hacia Ucrania ante el conflicto bélico que sostiene contra Rusia. Durante una rueda de prensa, el presidente estadounidense hizo una crítica hacia Vladimir Putin por atacar la democracia, socavar el derecho internacional y utilizar el invierno como arma. Biden explicó con detalle la ayuda militar y humanitaria que ha preparado su gobierno ante la visita de Zelensky a Estados Unidos, misma que incluye más de $374 millones por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una ayuda que permitirá donar de alimento a más de 1.5 millones de ciudadanos ucranianos. El Instituto Nacional de Migración mexicano realizó la entrega de documentos a la esposa e hijos del expresidente peruano Pedro Castillo, mismo que continúa detenido en Perú. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que Castillo continúa siendo presidente de este país, mientras que Migración lo describió como presidente dispuesto de Perú. Por su parte, la Fiscalía de Perú afirmó que se reservará el derecho de solicitar la extradición de Lilia Paredes Navarro, esposa del exmandatario, en caso de que sea necesario como parte de las investigaciones que realiza.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó su criterio debido a las diversas denuncias por reparto de tarjetas de programas sociales a manera de propaganda por parte de partidos políticos. El dictamen, que determina que los partidos deberán limitarse a no entregar este tipo de apoyos con intención de obtener votos en las próximas elecciones, se determinó luego de que el candidato de la alianza PRI-PRD en Nuevo León, Adrián de la Garza, incurriera en este tipo de actos como propaganda. Por otro lado, el Tribunal Electoral confirmó que Mario Delgado, dirigente de Morena, incurrió en difusión de propaganda con contenido calumnioso tras llamar traidores a la patria a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica. Berta Montaño Cota, secretaria de Finanzas y Administración de Baja California Sur, confirmó que el gobierno estatal ha realizado un gasto de más de 28 millones de pesos en vuelos. La funcionaria aseguró que gran parte de estos recursos fueron utilizados por deportistas y entrenadores que viajaron en promoción del deporte en eventos nacionales e internacionales de alta cobertura. Además, Montaño Cota aseguró que esta inversión fue brindada a elementos de seguridad pública que viajaron fuera de Baja California Sur para ser capacitados principalmente en atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas. Centros de Salud de Los Cabos realizarán pruebas gratuitas de antígeno en los consultorios Integral Vista Hermosa, ubicada en Cabo San Lucas, así como en la colonia Lagunitas de esta misma delegación, que se encuentra sobre la avenida Leona Vicario. En San José del Cabo será en el consultorio ubicado en zona centro. Las pruebas son totalmente gratuitas y podrás realizarlas en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en caso de presentar síntomas correspondientes a la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Para esta y mayor información visita www.cabovision.tv. Eduardo, pues destaca a nivel internacional esta visita, no sé si la viste, esta visita que no se había hecho desde la guerra, que ya son más de 300 días, 10 meses, del presidente Volodymyr Zelensky a Estados Unidos. Importante porque, bueno, pues le dieron una acogida impresionante en el Congreso de Estados Unidos, todos de pie, le aplaudieron, una entrega ahí de algunos presentes, una bandera, anunció además Estados Unidos, como ya lo decía Nancy, un paquete militar de ayuda de $1,800 millones, incluyendo también la defensa aérea Patriot, las armas más poderosas que se hayan entregado a Ucrania hasta ahora. Importante, y sí pone los pelos de punta, porque por su lado el señor Putin está diciendo que va también a realizar la mayor ofensiva jamás pensada para tomar Kiev en este invierno. Y pues no son noticias halagüeñas, mi querido Eduardo, para la paz mundial, ya que este tipo de amenazas abiertas de un país contra otro están ahí. Y por otro lado, que por cierto tuvo que salir pues en el máximo secreto por las cuestiones de seguridad, llama la atención que de inmediato el presidente López Obrador de inmediato pues criticó esta visita, y pues la critica porque más que nada por la utilización del término América. No sé si te diste cuenta, ¿no? Sí, digo, ese es un tema de semántica, creo que es desafortunado. Digo, el tema técnico es estadounidense, creo que ahí el tema es abarcarlo, pero bueno, de manera histórica ha habido una cuestión de semántica en cuanto al nombre. Nosotros sí, porque dijo bienvenido a América, y eso dice que no le gusta el modito, ¿no? Sí, no, digo, no deja de ser el país más poderoso del mundo, y bueno, finalmente está en el continente americano, y sabemos que ellos cuando dicen son Americans, ¿no? O sea, se consideran como tal. Pero es cierto que es pecata minuta, pero, ¿me entiendes? Sí. Incomoda ese... Sí, pero lo importante... Es una crítica finalmente, ¿no? Sí, no, pero digo, el tema aquí es la ayuda a un país. Cuando decías amenazas, creo que ya de las amenazas se pasaron a los hechos, y esta invasión que ya, como dices, lleva 10 meses, ha significado una volatilidad en el precio, tanto de temas energéticos, ya lo hemos platicado aquí. El grano se produce en Ucrania y en Rusia, mano, sí. y la cuestión del gas, y sobre todo en invierno, y sobre todo la abierta decisión y determinación del sátrapa Putin de lanzar nuevamente una ofensiva brutal en contra, y además diciendo que va con armamento también muy poderoso. O sea, no es muy agradable esto que está pasando. No, y creo que no solamente desagradable, es muy peligroso, porque si estas escaladas, por un lado se está ya viendo el apoyo
mucho más abierto de un miembro de la OTAN, como es Estados Unidos, con armamento específico a Ucrania, y por otro lado, que Putin no solamente no ha cejado en ese intento por prácticamente anexarse parte de Ucrania, sino ya irse a la capital en este invierno. Recordemos que los inviernos allá son muy crudos y que normalmente hay una especie de sosiego en las hostilidades. Bueno, pues aquí al contrario están tomando en cuenta todo esto y aún así van a redoblar esfuerzos, y creo que ya si Estados Unidos ya se tendrá que abrir de capa o simplemente replegarse. Yo creo que Estados Unidos va a acabar doblando las manos. No creo que le convenga intervenir a esa escala defendiendo ya con armamento, pero no solamente eso, quizás hasta con tropas a Ucrania. Creo que ahí es donde ya Estados Unidos no creo, me parece que la experiencia en temas de política exterior de Estados Unidos no le va a convenir un tema, porque imagínate, se está enfrentando con Rusia. No solamente es un país, ¿no?, como Irak o Afganistán, que en su momento han estado ahí por cuestiones geopolíticas, pero aquí ya es un tema de mucho mayor envergadura, y creo que la parte de prudencia, que me parece que sí la tiene Biden, no la tiene Putin, que ese es el tema. Totalmente de acuerdo, porque le está diciendo, mira, estás atacando a un país amigo nuestro y nosotros le estamos dando pues todo el armamento para que te regrese tu agresión con armas nuestras, y no es cualquier cosa, son los Patriot, que estos también son interceptores de misiles, creo yo, es lo que tengo entendido, pero de todas formas es un armamento y no es cualquier bicoca, son más de $1,800 millones y es una abierta posición de defensa de Ucrania ante esta arremetida que planea para este invierno el señor Vladimir Putin. O sea, es una situación bastante tensa. Vamos a la pausa, si no tienes inconveniente, mi querido Eduardo Tapia. Estamos en Los Cabos a la Carta. Regresamos en un momento. Volvemos. Son las 2:17. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Es el momento de estar unidos en Navidad. Cabo Mil siempre contigo. 96.3. ¿Quieres una remodelación a la medida? El hogar que quieres está en Interceramic. Hazlo con los mejores diseños en pisos cerámicos y productos de baño. Agrega tu estilo en cada espacio y asegúrate de hacerlo con la calidad que tu familia merece. Libera tu inspiración y disfruta de un hogar único. Interceramic. Simplemente lo mejor. Por fin un lugar para locales. Compruébalo con una experiencia única y exclusiva. Restaurante Mestizo del Mar. Con las mejores vistas de Cabo San Lucas. Cocina de autor, alta mixología. Una exclusiva selección de vinos a costos razonables. Servicio personalizado y una atmósfera innovadora. Son la combinación perfecta para disfrutar en cualquier celebración. Déjate consentir solo en Mestizo del Mar. La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en www.go.mx/Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. ¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años? Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. INE. Cabo Mil Radio 96.3. En Navidad, siempre contigo. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Yo creo que tendremos de aquí hasta antes de que termine el año, van a pasar varias cosas y ya seguiremos con este tema internacional de alcances
insospechados y que no tenemos ni idea de lo que pueda pasar. Ojalá no escale como aparenta la situación que pudiera suceder en breve, porque esto pues es para enero, mi querido Eduardo. Bien, creo que eso ya está a la vuelta de la esquina y me parece que pues el pronóstico no solamente es reservado, creo que es un pronóstico más sombrío respecto de lo que puede llegar a pasar si este tema que ya escale más, porque no es lo mismo agarrar una parte que supuestamente hay un reclamo histórico a ya atacar el centro político, económico de una nación en donde hay una agresión abierta, ya hay sanciones de diversas índoles, pero aquí la cuestión no es que ya el tema es que estas sanciones en la parte económica que le han puesto a Estados Unidos le están saliendo el tiro por la culata en muchos rubros, sobre todo en la parte energética de Estados Unidos. Entonces digo, ya es algo complejo, ya no es un tema. Sí. Y la ONU, curiosamente, brilla por su ausencia. Sí, y obviamente la OTAN no lo han admitido Ucrania porque eso significa que sería pues una agresión a la OTAN y Europa se ha mantenido muy discreta en cuanto a ayuda y apoyo a Ucrania por lo mismo, ¿no? Porque dependen del gas y porque no tienen tampoco los suficientes recursos bélicos como lo tiene Estados Unidos para apoyarlo. Entonces, ahí está la situación grave que ya iremos monitoreando en los próximos días. Ahora, el tema aquí local que pues sí ha sido sin duda motivo, sobre todo en el ámbito de los ministros, de la Suprema Corte, de la Judicatura, que pues no dicen que es de ellos, sino es más bien de la Suprema Corte de Justicia de México, cuando ahorita no hay sesiones, pero a partir del 2 de enero, pues se van a convocar a ver quién va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en sustitución de Arturo Saldívar, ¿no? Sí, creo que también esto fue a raíz de la búsqueda política de la presidencia de la Corte, en donde obviamente pues el golpeteo está duro, porque hay varios que han levantado la mano para presidir la Corte. Y entre ellos está la ministra Yasmín Esquivel. Así es. Que por cierto es esposa de uno de los constructores favoritos del presidente López Obrador, ¿no? Bueno, de la 4T, que es el señor Riobó. Así es. De hecho, ha sido de los contratistas preferidos y la terna cuando llegó Yasmín Esquivel a la Corte fue propuesta precisamente por el presidente López Obrador, en donde, bueno, se obtuvieron ahí con creces las ratificaciones senatoriales. Aquí, Armando, lo que yo, de una primera lectura, esto también, como tú, fue noticia en el rubro jurídico, porque a raíz de este tema de la búsqueda de la presidencia, pues salen, ¿no?, muchos detractores, ¿no?, de ciertas candidaturas. Ella se veía muy cercana al presidente y esa es la candidatura quizás de las personas que están buscando la Corte como la más cercana, la más allegada. Y claro, cuando hay este tema de cercanía, sale la cuestión de su tesis de licenciatura, que pues fue un plagio, que ya se ha demostrado, y que no solamente existe una, porque la tesis de la... Bueno, perdón, nada más para poner en contexto, la licenciada, ya no sé si decirle licenciada, porque... Pues Guillermo Sheridan fue muy duro en su columna y le dijo pasante. Bueno, la pasante de 1980, estamos hablando de 1987. En septiembre de 1987 ella era egresada de la actual Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues ella incluso compartió una carta del maestro Javier Carreón Hernández, uno de los prominentes y con una gran trayectoria, que fue uno de sus sinodales. Ella obviamente pues tenía que defenderse, no lo ha hecho abiertamente puntualmente, digamos, ¿no? Sino ella dice que eso es original. Por ahí salió la directora de su tesis, que pues ha dirigido también otras, y resulta que hay 3 más. O sea, bueno, hay un plagio, bueno, porque primero salió de la de un estudiante, antes de la ministra, hoy ministra. Y sale exactamente igual. O sea, esta tesis que presenta ella para pues obtener su título de Derecho,
dice, es una tesis, no sé si la tengas tú a la mano ahí, pero era sobre los sindicatos, ¿no? Sí, del apartado A del 123, temas de la sindicalización de los trabajadores de confianza, pero, y lo que mencionas, es 87, pero la tesis original de ese título, que es prácticamente el ama de cambio, un artículo de DAIN, es del 86, es un año antes. Un año antes, exactamente. Y la cuestión es que en 2008 y 2009, me parece, hay otros títulos de tesis profesionales que también prácticamente es la misma historia. Entonces, ¿cómo es posible que en el filtro de los sinodales, a la hora ya de la revisión y de la defensa de una tesis, la directora de tesis, Marta Rodríguez, esta misma persona en las 4 ocasiones? Entonces, claramente aquí hay una colusión en donde la persona que dirigió la tesis desde un inicio, la del 86, la de la ministra, que es del 87, pues obviamente sabía que existía esto, y muy probablemente porque la UNAM, recordemos que tiene varias, vamos a decir, no sé si llamarles facultades satélites, está la del UNAM en CEU, pero también está en EP, Acatlán, Aragón, hay otras unidades de estudio que sus títulos son expedidos igualmente por la UNAM. Mi papá es del UNAM, mi abuelo era del UNAM, y sí te puedo decir que son rigurosos en el tema de las tesis, pero bueno, hemos visto que ya ahora con la tecnología ya se puede uno realmente empezar a cotejar, empezar a comparar, y seguramente le dijeron, oye, ahí hay un tema de que esta tesis es idéntica. Ahora, lo que platicaban fuera del aire, ¿qué sucede en la parte jurídica? Bueno, recordemos que el quinto constitucional, en cuanto a la libertad, ¿no?, de profesión, de industria, nosotros somos libres para ejercer la profesión que nos agrade, y que obviamente cumplamos con lo que se requiere para ejercer esa profesión. En los casos que requieren cédula, o que le llaman título o patente, que le llaman, en el caso de los abogados, ingenieros, arquitectos y demás, contadores públicos, necesitan una cédula. Ahora, si yo ejerzo la profesión sin tener esa cédula que me respalde mi ejercicio profesional, yo incurro en un delito. Ahora, ¿qué pasa si se confirma, ¿no?, que esa obtención de la cédula, que me la expidió la Secretaría de Educación Pública, porque recordemos que en este país no hay colegiación obligatoria, es decir, la cédula viene de parte del Estado, no de parte de un examen en donde los pares, otros abogados, abogadas, preparan un examen como en Estados Unidos, en donde el bar exam es precisamente eso, en donde otros abogados, con la sanción, con la autorización del Estado, otorgan esto, pero es un proceso en donde realmente creo que hay una competencia más común en cuanto a los conocimientos, porque aquí el punto es que la cédula profesional expedida por el gobierno federal, ¿a raíz de qué? De que la UNAM dijo, la alumna fulana de tal cumple con los requisitos para ser expedida su cédula, y aquí está su título, aquí están todos sus documentos, y se le expide la cédula. Pero si ya esa cédula fue a raíz de un proceso fraudulento, sería interesante ver primero quién es la parte agraviada, quién es la parte que va a de levantar la mano y decir, bueno, esto es un agravio. Creo que es un agravio al Estado mismo mexicano, es decir, no se trata de que las cédulas se otorguen así sin ton ni son, sino que hay un proceso, y si ese proceso se vio violentado, eso es una parte. La otra parte es los años que han transcurrido, tú lo mencionaste, septiembre 87, son 35 años, pasados ya 35 años. ¿Qué sucede? Ahí sería importante, porque después hay otros grados académicos, Armando, que ella obtuvo. Ahorita es doctora, ¿no? Y obviamente es como un cimiento en los edificios. Si no está bien el cimiento, pues los pisos de arriba no se sostienen. Claro, y la verdad es que sí coloca a la ministra en una situación muy complicada de cara a que ella se está postulando como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Imagínate, los que van a hacer la elección, los que van a votar, pues va a ser un elemento a considerar definitivamente, porque la Universidad Autónoma de la UNAM va a tener que pronunciarse de cuál es la situación. Por un lado, ya la Facultad de Aragón, la Facultad de Derecho de Estudios Superiores, la Facultad de Derecho de Universidad de Aragón, que es de la UNAM, dijo que va a hacer una investigación exhaustiva ante este hecho, pero mientras tanto
los documentos que se han estado presentando de otros maestros que hablan muy bien de ella y que en otras tesis para doctorado, por ejemplo, ha sido sobresaliente en su exposición de lo que ella presenta en su tesis y que ha expuesto vehementemente todo lo que implica una tesis sobresaliente, no satisfacen la duda original, que es por qué son idénticas las tesis que se presentaron en esa fecha, por más que sea de 87. Son copias burdas, o sea, son plagio, es un robo, y ante eso no ha dicho nada. Sí. Y ahí es donde se va a centrar la principal crítica. Yo creo que va a tener que hacer mutis y decir con permiso y se va a tener que retirar. No creo que pueda sostenerlo ni el presidente López Obrador ni quien ante una evidencia de ese tamaño. No sé cuál es tu pronóstico, Eduardo, pero yo no veo que pueda sostenerse una ministra que su título está basado en una tesis plagiada, en una tesis robada, en una tesis que no es de ella. Y esto pues habla muy mal. También de la universidad podría hablar muy mal porque no están revisando. Sí, porque exacto, la dirección de la tesis se entiende que es una persona que por lo menos lee los trabajos y que está dirigiendo, viendo el capitulado. Yo recuerdo, a mí todavía me tocó la tesis, prepararla en la universidad en donde yo no del UNAM, pero sí me tocó ese proceso de tesis. Lo que mencionas, creo que el cinismo a veces, Armando, puede mucho, y yo creo que el pronóstico es que ella va a seguir hasta que le digan muchas gracias. ¿Por qué? Porque, bueno, su cédula pues, es válida, ¿no? Hasta donde se determine que ya no lo es decir, está sujeto a un proceso. Ella, como todo, no hay una presunción de inocencia, pero creo que ahí las bases están bastante claras. Una persona que puede leer. El escarnio público, sí, la vergüenza de que está publicado por todos lados. ¿Y qué pasó también cuando Fausto Alzati, que le pusieron de sobrenombre, ¿no? Sí, Falsati, que decían, no, es que yo soy doctor, era el titular de la CEP al principio del gobierno de Zedillo, pero simplemente por ese hecho de que sí ya tenía una licenciatura, parece que sí tenía una maestría, pero en ese momento dijo, yo soy doctor, este es mi currículum, y resultó que era falso. ¿Qué pasó? Que su carrera política, adiós, entró Miguel Limón Rojas en sustitución de Fausto Alzati, y que ya le decían mal Falsati precisamente porque decía yo soy doctor y no tenía ese grado. Ahora, aquí pues no hablemos ya de la doctora Esquivel o de la maestra Esquivel o de la licenciada Esquivel, que eso es lo triste de todo esto, como una persona llega a una posición tan alta en la judicatura mexicana. Y no solamente eso, fue años antes, estuvo en la judicatura como magistrada, o sea, es decir, llega a la corte después de un trayecto de años en el Poder Judicial, y bueno, ahorita sale esto, entonces sí es algo delicado. No creo que ella renuncie, yo creo que ella simplemente va a seguir y decir, bueno, pues estas son mis ideas, hasta que se compruebe, digo, yo creo, ¿no? Porque se siente muy protegida, lamentablemente, por el presidente. Por el presidente, pero ante esto pone también en aprietos al presidente, ¿no? ¿Cómo defender lo indefendible? En fin, vamos a una pausa, regresamos con más, seguimos en Los Cabos a la Carta, y también si nos puede ver en Facebook Live, en Los Cabos a la Carta en vivo, o en Cabovisión Noticias. Regresamos, no se vaya. Únete a la conversación, hashtag Los Cabos a la Carta. XHSJSFM. Un año más, siempre contigo. Transmitiendo desde Los Cabos, Baja California Sur, México, con 15,000 watts de potencia radiofónica. Cabo Mil Radio. Es el momento de estar unidos. En Navidad, Cabo Mil siempre contigo. 96.3. Siempre contigo. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias.
En la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 con recursos por 8.299.000 millones de pesos. Las y los diputados cumplimos con el compromiso constitucional de asignar los recursos necesarios para la operación del país. Conforme a nuestra facultad exclusiva y dentro del plazo de ley. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. La transformación sigue adelante. Tras la pandemia, el regreso a clases en las condiciones más seguras fue prioridad del nuevo gobierno. Para ello, se atendió con reparaciones eléctricas al 100% de las escuelas vandalizadas. Con una inversión de más de 200 millones de pesos, se rehabilitaron más de 600 escuelas, se instalaron lavamanos, se mejoraron sistemas hidráulicos y sanitarios y se construyeron cisternas para la disponibilidad de agua potable. Baja California Sur nos une. Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Estaremos también hablando sobre la situación de las relaciones exteriores que comentabas hace un momento, pero ya estamos en conexión con el capitán Aarón Bautista Álvarez. Ya estamos al aire. Capitán Aarón Bautista Álvarez, quien es el que está a cargo del C2, es un importante centro de control policiaco aquí en Los Cabos. Capitán, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, por esta, el capitán Aarón Bautista Álvarez, encargado del despacho del Centro de Control y Monitoreo C2 del municipio de Los Cabos, a la orden. Gracias, capitán. Cuéntenos cómo están los preparativos para pues este fin de semana, que es Nochebuena y Navidad. Mire, aquí por parte del C2 pues estamos monitoreando las 24 horas, las zonas más concurridas, ya tenemos direccionadas las cámaras y en las llamadas de emergencia las tenemos igual, operando las 24 horas, ya estamos preparados con el personal y con toda la asistencia que debemos de tener aquí en el C2. Este C2, perdón, ese que se encuentra aquí en San José del Cabo, ¿o hay otro más en San Lucas? Perdón, no le entendí, no le escuché. Este C2, este centro de control, es el que tenemos, porque hay dos, ¿no? ¿O tenemos aquí en San José del Cabo? Sí, no, solo tenemos un centro de control y monitoreo, que está aquí en San José del Cabo. Sí, perfecto. Un subcentro del C4. Que está por donde está las oficinas del Ministerio Público, ¿no? O la Procuraduría. Exacto. A la salida de a Todos Santos. Exacto. Ese está ahí al C4, es un subcentro del C4. Sí, el de aquí es impresionante, yo tengo el gusto de conocerlo y pues sí, hay un monitoreo permanente. ¿Cuántas personas tienen, pues ahora sí que monitoreando estas pantallas, estas cámaras que están distribuidas, imagino, en todo el municipio? Sí, yo tengo 3 turnos, manejo 3 turnos de 8 horas para tener cubiertas las 24 horas. Cada turno tengo en promedio 4 elementos ahí monitoreando en las cámaras que contamos aquí en la ciudad, tanto aquí en San José como en Cabo San Lucas. Ahora bien, ¿cuál es la coordinación que van a tener con la Policía Municipal? No sé si también intervenga ahí la Policía Estatal para estas fechas que son difíciles porque pues, se incrementa el tránsito de vehículos, pues porque van a dar el abrazo aquí y allá y van pues a verse pues expuestos a gente que viene no en muy buenas condiciones manejando. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y si va a haber alcoholímetros, ¿qué es lo que va a pasar en estos 2 días importantes de fiestas? Sí, mire, como ya lo hemos venido haciendo desde ahora sí que desde los operativos del Buen Fin y ya con todas estas fechas, Guadalupe Reyes, todas estas festividades que nos han estado demandando mucho trabajo por parte trabajo hacia la Dirección de Seguridad Pública, ya que incluye Policía Preventiva, Tránsito, C2 y el resto de las direcciones que tiene aquí Seguridad Pública.
hemos estado estamos coordinando muy bien con todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno y continuamos haciendo el operativo centros comerciales, por ejemplo, ahí en compañía de la Agencia de Investigación, de la Sedena, de Marina, de la Policía Estatal, y así estamos en coordinación, y estos días que vienen, como bien lo comenta usted, no van a ser la excepción. Vamos a estar coordinados de la misma manera para evitar y prevenir el delito y estar haciendo presencia en las áreas donde hay más concurrencia de personas, y las colonias que ya tenemos focalizadas de focos rojos en cuestión de índices delictivos. Supongo que no se va a decir dónde van a estar los puestos de control. ¿Los va a ver? No, sí vamos a tener, ya desde que se implementó el operativo Alcoholimia, hace aproximadamente 3 semanas, pues lo vamos a seguir implementando, y efectivamente sí va a haber, pero pues no puedo revelar el punto. Claro, no, pues para que no pasen por ahí. Ahora, los que se sorprenda conduciendo en estado inconveniente, ¿qué les puede pasar para que pues, sepan a qué se atienen las personas que se osen hacerlo? Pues manejamos por graduación de alcoholismo que lleven en su cuerpo. La primera es una multa administrativa que va, pues más o menos van a estar sobre las 200 sumas, que esto equivale como a 30,000 pesos, ahí más o menos. Y en el segundo grado si se sorprenden con el segundo grado de alcohol en el cuerpo, pues es arrastre de la unidad al corralón, se remite su multa, la suma que ya comenté, y a barandilla 36 horas, o lo que dictamine el juez. O sea que pueden estar en 36 horas guardaditos. Exacto, para que no ocasione ningún accidente y no perjudiquen a nadie, mejor aquí guardaditos en barandilla. Ajá. Entonces ahí está el que quiera pues jugársela, pues ya sabe, ¿no? A qué se atiene. Entonces hay que mantener la prudencia. Si toma, no maneje. Hay que estar pues muy atentos a estas indicaciones. ¿Alguna otra indicación? Sobre todo, pues ya sabemos el uso del celular, mientras manejen, no hacerlo. Más que nada, también que se cuiden, que no se expongan ante cajeros automáticos de noche, que estén solos y que no traigan cosas visibles, porque ya ve que también son oportunidades para la gente que le gusta lo ajeno. Y pues a la gente que va a conducir, que limite su consumo de alcohol, y tanto para protegerse ellos mismos como para proteger a otras personas, que es lo más importante, protegernos y cuidarnos. Sí, aquí no hay nada de que yo tengo influencias, te toca y a pasarle por el tubito para ver cómo anda de alcoholimia, ¿no? Efectivamente, aquí no hay preferidos y no hay influyentismo. Entonces, pues sí, se le pide a toda la población que sean responsables en ese aspecto, y si van a tomar, que sean sus domicilios o en lugares donde ya no van a circular atrás de un volante, porque se vuelve muy peligroso. Oiga, capitán, fíjese que últimamente se ha reportado en ciertas zonas, sobre todo aquí en San José del Cabo, y creo que también en algunas escuelas, el robo de cableado de cobre. Y aquí en San José, en la zona de lo que es Finisterra, por aquí, ha habido 2 robos importantes, que además se ve que son profesionales, porque aún con la corriente eléctrica se meten en la madrugada, en la noche, donde nadie los ve porque están haciendo algunas obras, y se roban el cable. Y yo no sé si esto también esté siendo verificado donde lo venden, porque creo que ellos venden estos sujetos, estos delincuentes, venden el cobre en las recicladoras, y pues están muy atentos. ¿Hay vigilancia especial para esto, igual que en las escuelas? Sí, mira, también tenemos ahí el operativo de vigilancia de las instituciones educativas, y precisamente, como bien lo comenta usted, nos pegaron ya 2 veces robándose el cable de dos escuelas, y en Cabo San Lucas de una. Entonces, pues esto nos ha alertado más, por lo tanto estamos poniendo mayor atención en este tema, de estar dando mayor vigilancia en las escuelas, en general en todas las escuelas, igualmente por parte del C2, con las cámaras estamos en constante monitoreo para evitar este tipo de delito. Oiga, las personas que estén por casualidad en el lugar donde se vea que están realizando algún tipo de robo de cableado, ¿a dónde pueden llamar para denunciar y que puedan ser pues sorprendidos y atrapados estos delincuentes? Miren, todos los reportes, como ya bien conocen... Seguimos, 911.
las llamadas al 911 las estamos recibiendo aquí directamente en el C2, así que al momento que ustedes hagan que la ciudadanía haga el reporte al 911, recibirán una atención rápida y vamos a lograr detener a esta gente que está dedicando a robar lo ajeno ahí de las escuelas. Sí, y cualquier otro tipo de cosas, porque luego ya ve, acaban también en las casas de empeño. Yo no sé si hay operativos también en las casas de empeño, porque ahí se encuentra a veces uno, mira, este era mi taladro, o este era mi reloj, no sé, ¿no? Porque pues ese tipo de delincuencia organizada existe aquí en Los Cabos también. Sí, mire, estamos haciendo operativos policía preventiva, protección civil, ecología, agencia de investigación en conjunto sobre las chatarreras, sobre las casas de empeño, donde pues aparte de cada área le solicita lo que deben de cumplir, por ejemplo, protección civil, pues deben de cumplir con ciertos requisitos. La agencia de investigación también, entonces estamos también evitando ahí de que sean partícipes al comprarle a los que sustraen lo ajeno ese tipo de material, y si así lo hacen, pues hemos estado clausurando desde, nosotros como tal, pero la policía preventiva no, pero en coadyuvancia se han estado clausurando negocios como casas de empeño y también chatarreras, ahí porque hemos encontrado que compran los medidores, compran cableado, o sea, ciertos objetos que no deben que están de dudosa procedencia, pues. Pues ahí están las indicaciones, muchas gracias al capitán Aarón Bautista Álvarez, que está como encargado de el centro de control C2, donde se monitorea pues prácticamente los puntos más de más movimiento, tanto en carretera también tienen, ¿no? ¿Tienen monitoreo en las 4 carriles? Sí, efectivamente tenemos monitoreo en avenidas principales, como en la Transpeninsular, como en las colonias, tanto aquí en Cabo San José como en Cabo San Lucas, y estamos próximamente a expandirnos a la zona norte. A ver, sí, Eduardo Tapia quiere hacer una pregunta. Hola, ¿cómo está, comandante? Nada más un poco reiterando la coordinación que se debe llevar a cabo, porque recordemos, ahorita que mencionaba el tema de la carretera transpeninsular, que es de jurisdicción federal, me imagino que están también ustedes enlazados también con todo lo que es la Guardia Nacional, y obviamente también con esta temporada decembrina, en donde pues hemos visto una población no solamente fluctuante, sino ya gente que se está asentando en Los Cabos, que ya estamos cercanos a los 400,000 habitantes. ¿Y qué ha pasado con todo esto? No, espero que no se vea rebasado el C2. Pues mire, estamos en constante crecimiento, precisamente para evitar ser rebasados con la población, que cada día pues crecemos a un ritmo bastante grande. Pero sí, tenemos proyectos para el próximo año, como por ejemplo el plan municipal de gobierno, pues marca incrementar ahí las cámaras, incrementar tecnología en general. Estamos ahí trabajando en ello también, Eduardo. Okay, oiga, y siguen con esto de las camaritas que tenían algunos oficiales cuando van a detener a alguien. Sí, efectivamente, nuestros oficiales estamos tratando de que la mayoría o que todos traigan su cámara, pero ahorita ya tenemos un gran número de oficiales que portan esta cámara, tanto de tránsito como preventiva, la portan para cualquier evento que se suscite. Por si alguno se quiere poner sabroso, ¿verdad? Porque no faltan. Así es, aunque ya sabe que se quiere creer influyente, pues prenden la cámara, graban, y ya eso sirve tanto para que se proteja el oficial, porque ya ve que pues es muy fácil desprestigiar a nuestros oficiales, y ya con la cámara pues ya no hay nada de que es que pues el oficial me pidió, no, es que tú lo ofreciste, ¿verdad? Ahí está. Tú lo ofendiste, ¿no? Bueno, ahí tiene usted ya los elementos, usted sabrá, ¿verdad? Nuestros elementos se merecen ese buena estima por parte de la gente. Claro. No nada más estamos señalando o siempre ahí tratándonos de perjudicar. Pues ya estaremos, si nos permite, la semana que entra a ver cómo nos fue en este fin de semana. Ojalá sea saldo blanco y todo se lleve, como dice la Navidad, ¿no? En paz y de buenas. Así es, sí, esperemos que sea saldo blanco. Efectivamente, ahí nos estamos viendo. Gracias. Gracias, capitán Aarón Bautista Álvarez, encargado del C2 aquí en Los Cabos. Damos una pausa, volvemos con más, no se vaya. Tu opinión cuenta. Escuchas Los Cabos a la Carta. Lleva la programación del 96.3 directamente en tu celular. Descargando la aplicación gratuita de Cabo Mil.
Disponible para iOS y Android. Una herramienta móvil donde podrás escuchar tu radio en tiempo real, así como navegar por nuestro podcast. The Wine Bar, el plan perfecto para salir de la rutina con un buen vino. Ahora con música en vivo los fines de semana, para que disfrutes al máximo la experiencia. Valet parking en la entrada. Reserva por Open Table o al 14-30225. Lunes a jueves de 4 a 11, fines de semana hasta las 12. The Wine Bar. CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free. ¿Problemas con plagas? No espere más, en Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-146-0294, celular 624-147-0812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Since 1996, J&J, La Casa del Habano, is the official Cuban cigar shop in Los Cabos, with the best selection of cigars anywhere in Mexico. You must try our world-famous Big Papa Mojito, the best mojito on the planet. In our cigar lounge, you can relax to good music and your favorite sport. We are located downtown Cabo, on Madero Street. J&J, La Casa del Habano, where life is short and pleasure is forever. La COFESE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades. Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo. A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos. Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx. Invierno Cabo Mil. Vívelo con nosotros. 96.3. Siempre contigo. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Y bueno, pues hablando de todo esto que va a pasar, que está pasando en Navidad, con las prisas, con las compras de último momento, con pues la visita que llega, que los parientes que están en el aeropuerto, todo eso, mi querido Eduardo, a veces lo pone a uno pues alterado, ¿no? Y hay gente que no está de humor, entonces hay que tener cuidado y mantener la tranquilidad y no ponerse al brinco a nadie, porque si hay gente por ahí muy brava, Sí, creo que siempre la prudencia es lo que debe obrar. Es a veces difícil cuando uno anda alterado. Lo vemos mucho en accidentes viales, en situaciones en donde yo, que soy de México, pues ya me había tocado experimentar algo de esto, pero ya vemos gente de otras latitudes que pues es muy bronca y no respeta, y a veces piensa que su ley es la que impera, y mejor llevar las cosas con tranquilidad, respirar hondo y decimos, Señor, estoy que les vaya bien. Pobrecitos, ¿no? A veces están con una vida tan ajetreada, tan triste, mejor, ¿no? Tratar de llevar las cosas, y bueno, muchas veces es reflejo de lo que está dentro de ellos. Y fíjense, todo lo ve. Nos pregunta ahí Rafael Vázquez, gracias a Rafael, ya no le alcanzamos a preguntar que cuántas son las cámaras que sirven, y que cuántas son las que tienen. Yo sé que son muchas y yo las he visto, ¿no? Pero sí están funcionando, yo creo que la mayoría. La cosa es que hay que ver que las estén viendo, ¿no? Porque hay que vigilar también que las vean. Sí, y la grabación, ¿no? Y las grabaciones, porque y el respaldo son decisivas, ¿no? Bueno, esto lo vemos en todos los noticieros nacionales, que pues todo se ve ya, se ven cosas espantosas, ¿no? De asaltos, de choques, o ahí se puede ver quién tuvo la culpa o no, y quién está en peligro, ¿no? Ojalá. Queremos pensar que todo se está haciendo eficazmente, pero pues es difícil que ahorita estemos conscientes exactamente, pues el número de cámaras que están. Son pues un buen, son más de, yo sé, por lo menos son más de 40, 50, Sí, y qué bueno que nos mencionó que el tema del presupuesto, digo, sí tiene contemplado esa ampliación, porque bueno, obviamente no es lo mismo una población. Cuando a mí me tocó hace 20 años que yo llegué a Los Cabos, ahorita, bueno, pues obviamente ya hay muchísimo más
aforo vehicular, peatonal, y claro, pues son situaciones, ya vemos en la carretera, es tiro por viaje, un accidente, ¿no? En la carretera cada no sé cuántos minutos. No habla. Oye, Eduardo, me gustaría volver a tocar este tema de las relaciones exteriores, la política de México, y ahora lo estamos viendo. Mañana yo creo que vamos a tener una entrevista interesante con alguien de Colombia, porque el mismo presidente López Obrador, pues él, lo que sabemos, pretende ser, pues, establecer un liderazgo latinoamericano. Y él mismo culminó, se dice que con esta situación de Pedro Castillo, que no es una situación política, se ha insistido porque tiene investigaciones de corrupción, la misma mujer pues estaba ya colocando obras de infraestructura entre familiares, no está todavía ya sentenciada, ni mucho menos todavía acusada directamente, pero sí está investigada. Y esto, pues, obedece esta detención a que él mismo también hizo un auto golpe de Estado, rompiendo el orden constitucional. Por eso el Congreso lo destituye. El hecho de que el presidente de México, pues, quiera decir que esto es una persecución política por las élites o los conservadores políticos, sí implica una injerencia. Y aquí hay que señalar la famosa Ley Estrada. Cuéntanos de la Ley Estrada, porque pues supuestamente la seguimos y no la seguimos. Sí, bueno, es una doctrina de Genaro Estrada. Sí, la doctrina Estrada, en donde pues la idea es que, un poco siguiendo la idea de Benito Juárez, donde dicen el respeto al derecho ajeno es la paz, bueno, aquí también es la libre autodeterminación de los pueblos, y que desde los años 30 del siglo pasado pues de alguna forma se instituyó, aunque no de manera formal, pero sí era una política, bueno, vamos a que se den las cosas en la política interior de tal manera que ya cuando haya una estabilidad, cuando haya un régimen con el cual tratar, podemos nosotros entablar esa cuestión. No somos nadie como países independientes para juzgar a otros en sus procesos. Ahora bien, ya con todo el tema de los derechos humanos, lo que ha habido en regímenes totalitarios, creo que esa parte de la doctrina Estrada de no intervención, de que hay una libre autodeterminación, llega también a rayar un poco en el conformismo respecto de la comunidad internacional. Me explico. Las Naciones Unidas, en donde pues en su seno está la gran mayoría de países del planeta, vemos cómo ya hay directrices en donde, bueno, pues si hay, no se están respetando los derechos humanos, no hay libertad de prensa, por ejemplo, libertad de expresión, los presos políticos están, o los contrarios al régimen, la oposición, están encarcelados. Pues vemos entonces que es un régimen de dictador, y creo que ahí sí uno, como miembro de la comunidad internacional, debe no solamente alzar la voz y decir, señores, una cosa es lo que estén ellos viendo, lo que pasa en Ucrania, por ejemplo. Oye, a mí me invadió el gigante del norte, que es Rusia, ¿no? Por favor, yo tengo estos procesos, tengo mi Congreso, tengo mi poder legislativo, tengo mi poder ejecutivo y judicial, en fin, tengo los tres poderes tradicionales y están operando como sea, ahí van. ¿Qué pasa con Perú? Es un poder legislativo muy fuerte que de alguna forma también toma rehén, porque lo hemos visto también con otros presidentes, por eso las presidencias no están concluyendo en sus periodos, porque sí no hay... 6 años con 5 presidentes, cara. Sí, ¿no? Entonces ahí se ve un poco la cuestión. Entonces lo que ha hecho el presidente López Obrador es tratar de asumir ese liderazgo, que es un liderazgo en papel interesante, pues no dejemos de ser, que estamos ahora sí que en el hemisferio norte, es un tema de bloque, es un tema de idiosincrasia, sí, de idioma, sí, de integración, pero creo que la cuestión es, yo no puedo como presidente de una nación decir que tal o cual persona está siendo perseguida políticamente y que lo que se le está fincando no es correcto. Eso creo que es ya a todas luces, no solamente una intervención, obviamente ya raya en la ignorancia y raya en el decoro que debe respetar cualquier jefe de Estado frente a otro. Y su imagen ante los otros países. Sí, exacto, porque entonces van a decir, no, pues es que México fue un proceso inequitativo electoral y por tanto el presidente que está ahorita en funciones, por decir algo, que el presidente de Honduras venga a decir, es que este proceso en México definitivamente estuvo mal. Acuérdate que fue con las elecciones en Bolivia, también hubo una intervención ahí.
Y hablando de embajadas, bueno, el hierro de Pedro Salmerón, un cuate con una acusación de acoso sexual, no lo aceptaron en Panamá, por supuesto, y luego nombra a esta activista y senadora y medio Motorola, y mujer medio folclórica y grotesca a veces, poetisa si tú quieres, o muy intelectual, pero pues nada grata. Ella misma no aceptó, ¿no? Esta Jesús Rodríguez, y ahora ya nombró, a ver si lo aceptan, a un director de cine, ¿no? Alejandro Bichir, papá de los actores, Bruno y Damián. Entonces, pues yo no sé, o sea, la cosa es que los diplomáticos de carrera, ¿qué pasa? Porque el que estaba antes era Manuel López Moreno, era un diplomático de carrera. Sí. Ahora quieren nombrar también de embajador a Carlos Joaquín. Carlos Joaquín, y ya le dijeron, oiga, no, porque este Carlos Joaquín atentó contra mi vida y ahí tiene... Dice, no, yo tengo otros datos, él dice, ¿no? Cuando sí, y creo que en Canadá es importante que tengamos esa embajada. Imagínate, una embajada. Titular. Y él no tiene experiencia en eso, digo, fue subsecretario de Turismo con el PRI en tiempos de Peña Nieto. Y luego muy buena persona y todo, pero dejó también unas deudas tremendas ahí en Quintana Roo. Y bueno, y pues el caso de Perú, que ahí está pendiente, y la pausa imagínate, con el embajador... Pablo Monroy. Y el embajador de allá de España, ¿no? Tino Ordaz Coppel, que lo nombran, lo reciben, y ahora dice que otra vez en pausa, ¿no? O sea, y las relaciones no se pueden poner en pausa. En fin. Y hablaremos también en España, hay cosas también interesantes lo que están haciendo ahí el gobierno de España, híjole, con el Poder Judicial. No sé si estés enterado, pero bueno, ya lo platicaremos, ya no nos da tiempo el día de hoy, pero estaremos en contacto la siguiente semana. Mi querido Eduardo, gracias, como siempre. Eduardo Tapia Zuckerman, miembro distinguido de la barra mexicana de abogados del capítulo Baja California Sur. Bueno, no, nacional. Sí. Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Te esperamos de martes a viernes en punto de las 2 de